Buenos días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre el concepto de distancia, hablaremos sobre la función valor absoluto. De ellas simplemente trataremos sobre algunas propiedades, algunas cualidades que nos servirán para desarrollar conceptos más adelante del cálculo diferencial. Asimismo hablaremos del concepto de vecindad y hablaremos sobre los puntos de acumulación. Bueno, es importante denotar o tener en cuenta que el concepto de distancia siempre es considerado como el valor absoluto, ¿no? Siempre se va a considerar que geométricamente el valor absoluto siempre significa una distancia. Por lo tanto, siempre tenemos en cuenta que esas distancias siempre son medidas positivas, ¿no? Por eso nosotros sabemos aquí, o la definición de valor absoluto nos dice que dado pues un x que vendría siendo pues cualquier número real, porque dice que x que pertenece a los reales, nosotros sabemos que el valor absoluto, se simboliza así, es igual a dos cosas, ¿no? A x, es decir, al mismo valor, si x es un número mayor o igual a 0, ¿cierto? Es decir, si es positivo, entonces seguirá siendo positivo. Eso es lo que nos está diciendo allí. Acá, es igual a menos x únicamente en el caso cuando x es menor que 0, es decir, cuando x es un número negativo. Por lo tanto, si yo tuviera, por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 3, evidentemente menos 3 es un número pues negativo, ¿no? No es un número mayor o igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, se va a poder escribir de esta manera, es decir, un menos que viene aquí por la fórmula y el número que para nosotros es menos 3, ¿cierto? O sea, x nosotros sabemos que es menos 3, pero x está acompañada por este menos acá. Ley de signos, y sabemos que menos por menos eso es más, y pues efectivamente es 3. En resumen, lo que hace la función valor absoluto es convertir un número negativo a un número positivo. Pero geométricamente eso se interpreta como una distancia. Bueno, ahora vamos a hablar de sus propiedades, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí dada pues esta x que pertenece a los reales, entonces sabemos que el valor absoluto de x será igual, pues, o será igual, digamos, o mayor o igual a 0, únicamente cuando se produce lo siguiente, ¿no? Entonces, perdón, aquí era el valor absoluto, pues, igual a 0, ¿no? ¿En qué caso, pues, va a pasar eso allí? Eso va a pasar únicamente cuando x valga 0, ¿cierto? Eso simplemente va a ocurrir cuando x es un 0 absoluto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos allí, ¿no? Bueno, otra propiedad que podemos tener en cuenta allí. Bueno, si nosotros consideramos, bueno, aquí digamos, sea, bueno, una y adicional, pues que pertenece a los reales, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre dos términos, digamos, x menos y, ¿cierto? Esto va a dar un número real, ¿cierto? Sabemos que x es un número real, y es un número real, y esta diferencia, pues, va a ser una distancia, ¿cierto? Y va a ser lo mismo si yo hago lo siguiente, si a y le resto x. Es decir, no importa el orden allí, siempre se va a poder verificar que aquí, al restar, se va a tener la misma distancia positiva, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Bueno, supongamos que para nosotros x sea igual a 7 y bueno, y digamos que y sea igual a menos 3. Entonces vamos a calcular aquí el valor absoluto de 7. Bueno, 7, aquí dice un menos,
pero aquí y dice menos 3, entonces hay dos signos continuos, entonces por eso siempre se coloca paréntesis, porque va a haber ley de signos, cierra allí, y esto debe ser igual, abro corchetes allí, perdón, factor, aquí, bueno, y, que vale para nosotros menos 3, aquí hay un signo menos, ¿cierto? Menos x para nosotros vale 7. Entonces aquí va a ser menos 7 y cierra allí. Entonces veamos aquí. Valor absoluto, bueno, 7 menos por menos pues va a ser más 3, cierra allí. Igual, bueno, aquí menos 3 menos 7 pues como son de signos iguales se suman y conservan el signo, ¿cierto? Entonces esto me queda menos 10 acá. Cierra allí. Esto pues me va a dar valor absoluto de 10, ¿cierto? Es igual a valor absoluto de menos 10. Y efectivamente, valor absoluto de 10, pues es un número positivo, va a seguir siendo positivo, ¿cierto? Deberá ser igual al valor absoluto de este que vendría siendo, cuando es un número negativo, ya habíamos visto que lo va a convertir en un número positivo. Y efectivamente, pues se verifica allí la propiedad. Otra propiedad aquí adicional, sabemos que el valor absoluto de un número x siempre va a ser un número que pues efectivamente va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Siempre, porque las distancias siempre son positivas, ¿no? Entonces nunca vamos a considerar una distancia pues negativa. Entonces ya habíamos visto que aquí son dos cosas, ¿no? Quiere decir que es mayor que 0 o igual a 0, ¿no? Las dos cosas son viables aquí, ¿no? Quiere decir que esto implica que el valor absoluto de x es mayor que 0, ¿cierto? Que es la primera parte, cuando es mayor, ¿cierto? O esto implica también que x es igual a 0, ¿no? Esos dos casos se van a considerar aquí. ¿Es positiva o es igual a 0? Ya sabemos que es igual a 0 cuando x vale 0, ¿no? No hay otro caso allí que se pueda considerar. Y es positiva, pues, en todos los casos, ¿no? Para valores positivos y tanto para valores negativos, la distancia siempre va a ser positiva. Otra propiedad que vamos a considerar aquí es el producto de dos números reales, ¿no? Por ejemplo, x por y. Se puede hacer lo siguiente, se puede repartir el valor absoluto aquí y puedo tener como valor absoluto de x por valor absoluto de y. Bueno, vamos a hacer entonces aquí un pequeño ejemplo para que lo podamos notar. Supongamos que tenemos el valor absoluto de menos 7 por 2, ¿listo? Entonces, según la propiedad, este producto se va a poder aquí expresar como lo siguiente, como valor absoluto de menos 7 por valor absoluto de 2, ¿cierto? Aquí tenemos que menos 7 por 2, pues ley de signos, menos por más, pues me va a dar menos, entonces me va a quedar menos 14, valor absoluto, ¿cierto? Igual, aquí, valor absoluto de 7, pues de menos 7, pues ya sabemos que es 7, por valor absoluto de 2, pues que es 2. Y valor absoluto de menos 14, pues va a ser 14, y esto efectivamente es igual a 7 por 2, que es 14. Entonces aquí se puede verificar la propiedad. Y ahora veremos otra propiedad que se conoce como la desigualdad triangular, ¿no? Si yo considero sea, bueno, z que pertenece a los reales, entonces yo voy a poder verificar la siguiente propiedad. Si yo tengo x más y, ¿cierto? Recordemos que se podía repartir conforme al producto, ¿no? Pero con la suma, pues ya va a ser un tanto diferente. Menor o igual, si yo hago lo siguiente, x más z, cierra allí, más valor absoluto de y más z. ¿Qué fue lo que se hizo? Se repartió el valor absoluto y adicionalmente se sumó otro número real allí. Bueno, esta es una propiedad que más adelante voy a explicar con un ejemplo cuando hablemos de las vecindades. Bueno, ahora hablaremos sobre algunas propiedades
adicionales que se pueden considerar aquí, ¿no? Entonces, bueno, sea un X y un A que van a pertenecer a los reales. Entonces nosotros vamos a poder verificar lo siguiente. Si yo considero aquí que si A es un número mayor que 0, eso significa que es un número positivo. Entonces, si yo tengo lo siguiente, ¿no? Entonces, perdón, aquí, con lo que escribamos si, yo considero lo siguiente, que el valor absoluto de X menor o igual que A, ¿cierto? Entonces yo voy a poder verificar lo siguiente. Entonces yo voy a poder verificar aquí que esta X va a estar comprendida en este intervalo, menor o igual a X, menor o igual a A. Bueno, entonces miremos aquí. Esto implica que esta distancia siempre va a ser menor o igual a A, ¿cierto? La distancia desde menos A hasta X siempre va a ser A, ¿listo? Y lo mismo ocurre desde X hasta A. Entonces, esta distancia desde aquí hasta acá, ¿cierto? En un intervalo siempre va a ser A y de aquí hasta acá siempre va a ser A, ¿listo? Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿listo? Geométricamente. Bueno, adicional a esto tenemos otra propiedad que dice lo siguiente. Nos dice que, bueno, si entonces aquí nosotros tenemos aquí que, bueno, A es un número pues positivo y si se cumple lo siguiente, que el valor absoluto de X es mayor o igual a A, X va a ser menor o igual que A, menos A, perdón, aquí tendríamos menos A, o también tendríamos que X mayor o igual que A. ¿Listo? Perdón, aquí es O. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces tendríamos aquí, si aquí nos está diciendo que esta distancia es mayor o igual a A. Entonces recordemos que como no interesa aquí el signo, ¿cierto? Porque el valor absoluto es considerado como una distancia, ¿cierto? Entonces la distancia que se considera de los menores o iguales hasta X va a ser la misma que se considera desde X hasta A, ¿no? Independientemente del signo que se tome allí. Bueno, ahora, una última propiedad que podemos considerar aquí es la siguiente, ¿no? Si nosotros entonces tenemos aquí que si A pues es un número positivo, y nosotros tenemos lo siguiente, es decir, que tenemos que x al cuadrado mayor o igual a, o también tenemos que x al cuadrado menor o igual a, ¿cierto? Entonces, esto se va a poder reescribir de la siguiente manera. Entonces, esta parte de acá se va a poder escribir de la siguiente manera. Entonces, esto será igual pues a valor absoluto de x mayor o igual raíz cuadrada de a, ¿cierto? Por acá, y por acá vamos a tener valor absoluto de x menor o igual raíz cuadrada de a. ¿Listo? Entonces allí se puede, digamos, esta es otra de las propiedades que se van a considerar aquí para nosotros tenerla en cuenta. Bueno, pues estas son solamente algunas de las propiedades que se pueden considerar aquí. Sin embargo, pues existirán otras adicionales. No obstante, estas son como las elementales que vamos a considerar dentro del desarrollo del curso de cálculo diferencial. Bueno, ahora hablaremos ya en sí del concepto de distancia para funciones en R. Bueno, nosotros consideremos aquí, o digamos que el concepto de distancia no se aleja del concepto intuitivo que tienen las personas de este. Es decir, el concepto de distancia es un valor, pues digamos, o es positivo, ¿no? Eso lo sabemos pues todos, digamos, es positiva
la distancia pues es positiva. También, si nosotros tenemos dos puntos, digamos A y B, sabemos que la distancia desde A hasta B, como de B hasta A, es la misma, siempre y cuando se vaya por el mismo camino, ¿no? Entonces, la distancia de dos puntos de A a B es igual, ¿no? Es igual siempre, bueno, es igual en ambos sentidos, digámoslo aquí, en ambos sentidos, siempre que se vaya por el mismo camino, ¿no? Siempre que se recorra el mismo camino. El mismo camino. Bueno, asimismo sabemos que la distancia entre dos puntos siempre, la distancia más corta, perdón, siempre va a ser una línea recta, ¿no? Entonces, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Bueno, eso lo sabemos de manera intuitiva, ¿cierto? Ahora hablaremos del término de distancia, bueno, o daremos una definición más exacta aquí, o cómo se entiende en los números reales, ¿no? Cómo se entiende dentro del, bueno, digamos, para los números reales, entonces la distancia es una función que vamos a denotar con la letra D. Esta función se entiende de esta manera, ¿no? ¿Qué significa aquí? R por R, dice allí. Eso significa que vamos a considerar dos números reales, ¿cierto? Y la distancia siempre va a recaer en un número real positivo. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿no? Positivo, pero también incluye, perdón, unión con el elemento cero, ¿no? Porque la distancia puede ser cero, ¿cierto? Entonces, un elemento aquí en R, acá otro elemento acá en R, dos valores reales, ¿cierto? Que al considerarle la raíz, digamos la distancia, la función valor absoluto, podemos considerar allí, tiene que ser efectivamente un número real positivo, ¿no? R más significa los números reales positivos, incluyendo pues unión con el cero. Esta propiedad distancia o función distancia, digamos, satisface pues las siguientes propiedades, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí pues nuestra primera propiedad, bueno, perdón, digamos aquí que sean pues x, y, z, digamos, números que pertenecen a los números reales, ¿no? Aquí no importa pues si es positivo, negativo o cero allí. Bueno, entonces satisfacen pues las siguientes propiedades. Bueno, nuestra primera propiedad, la distancia entre x y y, eso es lo que está diciendo allí. Pues miren ustedes que yo les hablaba de un término en R y en R aquí, ¿no? Entonces X pertenece a los reales y Y también pertenece a los reales. Es decir, estoy tomando dos elementos, ¿no? Que pertenecen a los reales. Esto de aquí deberá recaer en una distancia, ¿no? O sea, en R más, ¿no? Eso es lo que nos estaba diciendo aquí. Bueno, entonces, esta distancia es igual a 0 únicamente y exclusivamente cuando va a ser igual a 0. Digamos, si estamos considerando dos puntos en la recta real, eso va a ser igual a 0 si solo si, esto significa si solo si, cuando x es igual a 0. Si es igual a 0, perdón, si son iguales, eso implica estar calculando la distancia de un mismo lugar a un mismo lugar. Y esa distancia pues es efectivamente 0, ya lo sabemos. Bueno, segunda propiedad.
Entonces, como yo les había comentado, la distancia desde A hasta B es la misma que de B hasta A si lo recorremos por el mismo camino, ¿no? Entonces, la distancia desde de X a Y será igual a la distancia, miren, aquí voy a cambiar, Y, X, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué, ¿no? Eso se llama propiedad simétrica, ¿no? Esto es la propiedad simétrica. Y bueno, y volvemos nuevamente con la propiedad 3, que es la que ya les había mencionado anteriormente, que se llama desigualdad triangular. Es decir, que si yo tengo la distancia entre X y Y, entonces, perdón, aquí es menor o igual, esta distancia será menor o igual si yo hago lo siguiente, la distancia entre X, Z, ¿cierto? He agregado una más la distancia de Y hacia Z. Entonces, esto se conoce como desigualdad triangular. Bueno, más adelante les explicaré esta desigualdad triangular cuando entremos al concepto de vecindad. Bueno, desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que nosotros habíamos llamado, pues, función, pues, o sabemos o conocemos, función valor absoluto. Esa función valor absoluto va a corresponder a lo que nosotros hemos denotado como función distancia acá, ¿no? Entonces, va a satisfacer las siguientes propiedades, o se va a cumplir lo siguiente. Bueno, como primera propiedad acá, tenemos que si nosotros tenemos o sabemos, ¿no? Que la distancia de A, B, pues ya en términos de valor absoluto, pues esto simplemente va a ser igual al valor absoluto de A menos B, ¿cierto? Es decir, la distancia de A hacia B, ¿cierto? Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Este valor absoluto deberá ser un número mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque estamos hablando de una distancia y esa distancia, este resultado deberá ser pues un número positivo, ¿no? Esto ya lo he venido pues constantemente mencionando, ¿no? Además, ¿qué pasa aquí? Además, ¿qué pasa aquí? Si yo digo que la distancia entre A hacia B es igual a 0, ¿eso qué implica, no? Eso implica que yo tengo que el valor absoluto de A menos B pues deberá ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto implica a su vez que A menos B pues deberá ser 0, ¿cierto? Porque la única forma que esto sea 0 pues es cuando A menos B pues valga 0, ¿no? Ese es el único caso. Entonces, ¿qué implica aquí? Que A, si yo tomo a B y la despejo o digamos que hago el proceso para pasar después del igual, cambia de signo, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener que A es igual a B. Esa vendría siendo la primera propiedad, ¿cierto? Ya la habíamos verificado anteriormente, ¿cierto? Pero ahora la relacionamos con el concepto de valor absoluto o función valor absoluto. Bueno, segunda propiedad. Entonces, si nosotros tenemos aquí que la distancia de A hasta B, ¿cierto? Entonces, bueno, esto será igual pues a lo siguiente, ¿no? Es decir, aquí A menos B, ¿cierto? Y habíamos probado anteriormente, perdón, habíamos considerado anteriormente que esas distancias pues aquí yo podía cambiar, ¿cierto? Porque pues igual aquí no interesaba pues el orden, simplemente va a ser la misma distancia, ¿no? Y esto cuando lo llevamos a términos acá, pues sabemos que esto será igual pues a la distancia en el orden en el que está escrito, ¿cierto? Miremos aquí el orden. Esto será igual simplemente a B, A, ¿cierto? Entonces esta propiedad se verifica aquí cuando la relacionamos con la función valor absoluto. Y ahora hablaremos de la tercera propiedad y verificaremos pues la desigualdad
triangular, ¿no? Mostraré, digamos, de forma gráfica cómo es el procedimiento aquí, ¿no? Pues para poder probar esa propiedad allí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos esta distancia, digamos, la distancia desde A hasta B, entonces nosotros sabemos pues que con la función pues valor absoluto, eso simplemente va a ser el valor absoluto de A menos B, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Yo puedo sumar y restar una misma cantidad, miren, entonces yo puedo hacer esto, A, entonces puedo sumarle C y puedo restarle C, ¿cierto? Y pues no nos olvidemos del menos B. ¿Qué hice allí? Perdón, aquí cierra. ¿Qué fue lo que hice allí? Pues sumé y resté la misma cantidad. Sumar y restar la misma cantidad es igual a sumar un 0, ¿cierto? Sumar y restar, por ejemplo, 2 y quitar menos 2, entonces va a ser como sumar 0, ¿cierto? Pero miremos aquí. Entonces yo voy a poder hacer lo siguiente. Entonces aquí yo voy a poder asociar esto, o los voy a asociar así. Cierro allí. Entonces aquí inmediatamente, pues, perdón, aquí vamos a asociar aquí con el signo menos. De aquí pues quedaría más. Bueno, les voy a cambiar el orden aquí, perdón, para que me entiendan esa parte menos y aquí va más. Entonces menos aquí, entonces va más, entonces aquí me va a quedar C menos B, cierra allí y bueno, cierra allá en la otra parte. Entonces, como habíamos dicho, por la desigualdad triangular, ¿cierto? Aquí, por desigualdad triangular, entonces yo voy a poder, o se va a poder hacer lo siguiente, ¿cierto? Ahorita explico por qué. Cuando yo reparto el valor absoluto aquí, voy a tener lo siguiente. Menos C, cierra allí, perdón, y aquí va la desigualdad, aquí se me va a cambiar. Entonces me va a quedar menor o igual, aquí queda un signo más, reparto aquí, me quedaría C menos B y cierra allí, ¿no? Y no nos olvidemos de esta parte de acá, ¿cierto? Bueno, esta parte entonces, si nosotros seguimos desarrollando, esta parte pues es la distancia desde A hasta C, ¿no? ¿Cierto? Y esta parte de acá pues es la distancia desde C hasta B, ¿cierto? Que es la propiedad que habíamos visto anteriormente. Bueno, voy a explicarlo de manera gráfica, ¿no? Entonces miremos allí. Si nosotros tenemos pues en una línea, pues digamos en la recta numérica, entonces tenemos un valor, por ejemplo, acá A, por acá tenemos B, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí cuando esta C pues está aquí, ¿cierto? Cuando esta C está aquí, entonces lo que está diciendo aquí, esta distancia, será igual, por ejemplo, aquí, la distancia de A a B, pues es desde aquí hasta acá, ¿cierto? Pero aquí sería pues desde A hasta B, que correspondería a esta primera franja, ¿cierto? Más la distancia desde C hasta B, es decir, desde C hasta B. En ese caso estaríamos hablando de la parte cuando son iguales, porque aquí dice que es menor o igual, eso es lo que está diciendo. Entonces es igual cuando C está dentro de este dominio, ¿cierto? Entonces ya lo podemos verificar allí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando C se encuentra por fuera? ¿No? Bueno, es lo mismo que esté acá o que esté por acá, ¿no? Consideremos el hecho de que estamos considerando, pues, distancias, ¿no? O estamos tomando, pues, el concepto de distancia aquí. Entonces, ¿qué pasa allí en ese caso? La distancia desde A hasta C, pues, va a ser desde aquí hasta acá, ¿cierto? Ese es un valor mucho más grande que la distancia de AB, que es esta distancia de aquí, ¿no? Por eso dice menor o igual. Y a eso adicionarle la distancia desde B, perdón, desde C hasta B, ¿cierto? Que es esta distancia de aquí hasta acá, perdón, hasta aquí, ¿no? Entonces, como podemos ver, estas distancias van a ser mucho más grandes que esta distancia, ¿no? De A hasta B, que era la original. Entonces podemos verificarlo allí, ¿no? Ahora vamos a hablar de un nuevo concepto. Bueno, vamos a hablar entonces de vecindad.
Bueno, entonces el término vecindad pues no es muy lejano, por ejemplo, a los términos comunes que usualmente pues nosotros utilizamos, como por ejemplo vecino o cercano. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo vamos a relacionar acá con, digamos, con elementos de la recta real, ¿no? Entonces vamos a ver. A veces, por ejemplo, este concepto de vecino o cercano, debemos establecer qué tan distante, por ejemplo, podemos llamar, por ejemplo, a un cierto vecino, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra a tanta distancia, digamos, qué tan considerable es decirle vecino o ya que no sea vecino, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer algo parecido, ¿no? Entonces vamos a establecer, por ejemplo, un radio y ese radio me va a determinar, digamos, qué números son vecinos y qué números no serían vecinos, ¿no? Considerando un centro acá. Bueno, entonces aquí una definición formal del concepto de vecindad para los números reales es la siguiente, ¿no? Si nosotros consideramos un A, que vamos a considerar como el centro, bueno, aquí ya les explico por qué, una que pertenece a los reales, un número real cualquiera, y consideramos R, que pertenece a los reales positivos, ¿no? Es importante considerarlo como R, digamos, va a ser un radio, ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces se define la vecindad de centro en A, ¿cierto? Y radio R, por eso R, como es un radio, tiene que ser una distancia positiva, ¿no? Se debe considerar una distancia positiva. Entonces la vamos a definir de la siguiente manera. B, vecindad, con centro en A y radio R, se va a definir de la siguiente manera. Serán los X que pertenecen a los reales, esto significa tales que la distancia, digamos, desde A, desde X, aquí vendría siendo desde un X cualquiera hasta A, deberá ser menor o igual, menor simplemente, menor que R. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es eso, ¿no? Allí. Hay X que pertenecen pues a los reales, entonces la distancia desde X hasta los A va a ser siempre menor que el radio. Es esto lo siguiente, es decir, esto será igual a lo siguiente. Será igual a los X que pertenece a los reales, tales que recordemos que esto lo podemos llevar a términos de valor absoluto de la siguiente manera, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Esto es X menos A, cierra valor absoluto, menor que R, ¿cierto? Ya lo habíamos relacionado allí. Esto es igual a su vez a los X que pertenece a los reales, tales que, recordemos que esto se puede organizar, ¿cierto? Hay unas propiedades que miramos anteriormente, ¿cierto? Se puede organizar de la siguiente manera, menos R menor que X menos A menor que R, ¿cierto? Eso es lo que nos decían las propiedades. Es decir, esto será igual entonces a X, que pertenece pues a los reales, tales que. Entonces, para solucionar esto aquí, vamos a despejar X, ¿no? Es decir, este menos A tendrá que irse a ambos lados, ¿no? O sea, se va tanto para derecha y para izquierda. Si está restando, va a pasar a sumar al lado derecho y al lado izquierdo. Es decir, voy a tener lo siguiente. Entonces, esto será igual a menos R. Entonces, aquí menos R. Este está sumando, perdón, restando, pasa a sumar menor. Entonces, aquí me queda X. Aquí menor R. Entonces, pasa a ambos lados, ¿no? Entonces es importante considerar esos procesos de solución allí, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? ¿O cómo se entiende eso? Son los X que van a estar comprendidos desde R, perdón, aquí los voy a organizar un poquito aquí, lo voy a escribir de la siguiente manera,
A menos R y R menos A. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo así? Entonces, nosotros tenemos en nuestra recta real el centro que habíamos dicho que era A, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro centro que es A. Entonces, las X están comprendidas entre A menos R, supongamos que está por acá, A menos R. Y el otro término es R más A, o A más R, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, por aquí va a ser A más R. Entonces, miren ustedes que de aquí hasta acá hay una diferencia de R. Y de aquí hasta acá hay una diferencia de R, ¿cierto? Menos R hacia la izquierda y más R hacia la derecha. Entonces, aquí estamos considerando los X que están dentro de este dominio, ¿cierto? Todos estos X que están dentro de este dominio. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. Entonces, a eso es lo que se le conoce como una vecindad allí. Entonces, con radio R, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo no he dado pues valores aquí ni, digamos, simplemente será una generalización del problema. Bueno, ahora vamos a desarrollar unos ejemplos de vecindad. Bueno, entonces nos están pidiendo aquí que qué números reales están en la vecindad de centro 3 y radio 1. Bueno, entonces para ello vamos a hacer nuestro planteamiento, ¿no? Bueno, vamos a plantear el enunciado de acuerdo a la definición. Recordemos que habíamos dicho que la vecindad, habíamos dicho de centro A, decía, ¿no? Para nosotros ahora A vale 3, ¿cierto? Y el radio para nosotros vale 1. Entonces nuestra definición decía lo siguiente, ¿cierto? Decía aquí que correspondía a los X que pertenecía a los reales, tales que la distancia entre los X y el centro 3 iba a ser menor que el radio 1, ¿cierto? Esa era nuestra definición allí. Bueno, esto es igual entonces a los X que pertenecen a los reales, tales que, si lo llevamos a términos de valor absoluto, pues esto sería valor absoluto de X menos 3, cierra valor absoluto menor que 1, bueno, y cierra paréntesis allá. Bueno, si seguimos desarrollando esto, pues esto va a ser X que pertenece a los reales, tales que, recordemos que podemos desarrollar esto aquí, entonces esto va a ser mayor que menos 1, ¿cierto? X menos 3 y menor que 1, ¿cierto? Si lo desarrollamos con las propiedades de valor absoluto. Vamos a despejar X aquí, entonces tendríamos que X que pertenece a los reales, tales que este 3 está restando, ¿cierto? Va a pasar a sumar a ambas partes, ¿cierto? Así lo vamos a desarrollar. Entonces, tales que aquí me va a quedar menos 1, pasa acá a sumar menor que X, ¿cierto? Perdón, mayor que X, ¿cierto? Esta parte mayor que esta parte de acá, y X menor que 1, y no nos olvidemos, si estaba sumando acá, pues también debe sumar al otro lado, ¿no? Para poderlo desarrollar bien. Bueno, entonces es igual a X que pertenece a los reales, tales que, entonces, signos contrarios se restan y conservan el signo del mayor valor. Entonces me va a quedar acá 2, ¿cierto? Menor que X, mayor que 2 y menor que 1 más 3, pues me va a dar 4, ¿cierto? Entonces ya tenemos allí que eso es 4. ¿Qué quiere decir allí? Eso quiere decir que la vecindad o todos los números reales, la solución serán todos los números reales que se encuentren dentro de qué intervalo, ¿no? Entonces la vecindad, digamos aquí, serán, digamos, todos los números reales, todos los números reales
que están en el intervalo, aquí, mucho cuidado, ¿no? Aquí está diciendo que x va desde 2 hasta 4, entonces va 2 hasta 4. Recordemos que en un video anterior yo les hablé de que cuando era aquí mayor, aquí no dice igual, ¿cierto? Iba paréntesis, aquí dice menor, y por lo tanto quiere decir que no incluye las fronteras, ¿no? No incluye a 2, no incluye a 4. Entonces todos los números reales que están en el intervalo son vecindad, ¿no? Aquí, son la vecindad allí, ¿no? Eso era, digamos, digamos, la solución que nosotros estábamos encontrando, o queríamos encontrar aquí, ¿no? Que cuál era la vecindad de bueno, digamos, que cuáles números eran, pues, la vecindad digamos, de esta bola, ¿cierto? Entonces, digamos, de esta, pues, vecindad, digamos, de centro 3 y radio 1, pues es este conjunto de elementos que están dentro, digamos, desde 2 hasta 4. Ahora vamos a desarrollar este siguiente ejemplo. Entonces, hallar el radio, ojo que aquí nos están pidiendo encontrar el radio de la vecindad, ¿no? Aquí no sabemos cuánto vale el radio, pero nos está diciendo que el centro es 2, ¿no? Tal que cumpla las siguientes condiciones. Aquí dice que 0 pertenezca a esta vecindad, ¿cierto? Y nos está diciendo que 5 no debe pertenecer. Entonces, bueno, vamos a hacer allí pues nuestra representación gráfica para poder verificar cuál es ese radio, ¿no? O para poder encontrar ese radio. Entonces sabemos que el centro, pues, bueno, por aquí va a estar 0, por aquí va a estar 1, bueno, por aquí va a estar 2, 3, bueno, perdón, por acá 4, bueno, y por acá 5. Bueno, por acá estaría menos 1, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces sabemos que el centro de nuestra, pues, vecindad es 2. Entonces tenemos aquí nuestro centro. El radio debe incluir a 0, pero no debe incluir a 5. Entonces, bueno, este no debe entrar y este sí debe entrar. Entonces podemos ver aquí que cuando el radio vale 1, pues va a entrar aquí 1 y va a entrar 3, pero no entraría 0, ¿cierto? Entonces necesitamos un radio mucho más grande. Entonces cuando vale 2, entonces ya entra 0, ¿cierto? Y entra 4, ¿cierto? Porque de aquí para acá, pues cuando vale 2, pues se va a ampliar hasta 4, ¿cierto? Entonces podemos considerar un radio, por ejemplo, aquí que valga 2. ¿Qué más valores le podemos dar aquí? Podemos darle un valor 2,5, ¿cierto? Cuando vale 2,5, pues estaríamos aquí por 4,5, ¿cierto? Entonces por aquí no entra pero aquí nos estaríamos acercando a menos 0,5, ¿cierto? Porque de aquí hasta aquí hay 2 unidades y debemos incluir 0,5, ¿no? Para que sea 4,5. Entonces aquí podemos incluir 2,5. Bueno, y así podríamos incluir más radios allí, de modo que no debe incluir el 5, ¿no? Entonces, bueno, podemos verificar de que existen inclusive pues muchos radios, ¿no? No es solamente una sola respuesta en este ejercicio. Ahora veremos un nuevo concepto, ¿no? Ya para ir finalizando con este video. Bueno, hablaremos sobre los puntos de acumulación. Bueno, la verdad es que esta palabra pues no es muy diferente de palabras pues comunes que nosotros utilizamos, como por ejemplo, bueno, acumular, bueno, juntar, agrupar, bueno, amontonar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver la definición formal. Bueno, entonces la definición formal aquí. Bueno, si nosotros tenemos, bueno, es importante considerar la anotación aquí, ¿no? Dice A, contenido en los reales.
¿Qué quiere decir eso? Que es un subconjunto de los reales, ¿no? Eso es lo que está diciendo allí, o sea, es un conjunto, ¿no? De los reales. Y sea un alfa, que es un elemento, ¿no? Es distinto, ¿no? Es un elemento de los reales. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, lo que nos dice aquí, que alfa es punto de acumulación de A. Recordemos que A es el conjunto. Si toda vecindad, ¿cierto?, de alfa, eso quiere decir que alfa va a ser el centro y va a tener, vamos a considerar un radio para considerar allí una vecindad. Esta vecindad de centro alfa y radio pues cualquiera contiene infinitos puntos de A. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿no? Vamos a considerar un alfa que al momento de considerar una vecindad con centro en alfa, bueno, y radio cualquiera, deberá tener infinitos puntos del conjunto A. Entonces allí ya podemos decir que alfa es punto de acumulación del conjunto A. Eso es lo que nos está diciendo allí. Importante, alfa puede o no puede estar en A, ¿no? Eso se puede presentar allí, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos allí. Bueno, es importante considerar que los conjuntos finitos, ¿cierto? Es decir, conjuntos que pues tienen elementos que pues podemos numerar, ¿cierto? No poseen puntos de acumulación, por obvias razones, ¿no? Porque aquí la definición dice infinitos puntos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la definición. Bueno, para continuar, ahora vamos a desarrollar unos ejemplos. Bueno, para ello es importante siempre tener en cuenta la definición. Bueno, la definición nos está diciendo que alfa pues es un punto de acumulación de A. Bueno, nos vamos a centrar aquí, ¿no? En esta parte. Si toda vecindad de alfa pues contiene infinitos puntos, ¿no? Toda vecindad. Es decir, para todo radio debe cumplirse de que deben existir infinitos puntos allí. Bueno, entonces vamos a desarrollar este ejemplo. Dice, hallar los puntos de acumulación de este conjunto. Menos 3 abierto y 5 cerrado, ¿no? Quiere decir pues que menos 3 no está incluido, pero 5 sí está incluido dentro del conjunto. Bueno, cuando nosotros lo ubicamos pues en la recta real, bueno, supongamos que por aquí esté, bueno, menos 3, por aquí va a estar menos 2, bueno, menos 1, por acá va a estar 0, bueno, 1, 2, bueno, 3, por acá 4 y bueno, por acá 5. Esa sería pues nuestra, bueno, el conjunto, ¿no? ¿Cómo está? Como es abierto aquí, pues entonces aquí va punto blanco y acá es cerrado, pues aquí iría punto allí. Entonces todo ese conjunto de son todos los elementos que se encuentran pues dentro de este dominio, ¿no? Entonces son todos estos elementos que están aquí, incluido el 5. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, bueno, para encontrar sus puntos de acumulación, nosotros lo que vamos a hacer aquí es considerar los posibles casos que se presenten aquí. Es decir, puede ser un elemento que está por fuera del conjunto hacia la derecha o un elemento que esté por fuera pero que esté hacia la izquierda. Asimismo que sea, por ejemplo, vamos a ver si menos 3 es punto de acumulación. Asimismo vamos a observar si 5 y un punto interno. Es decir, son 4 casos que vamos a observar aquí. Bueno, en el primer caso, ¿no? Supongamos que sea, pues, bueno, sea de, pues, un número, pues, mayor que 5, ¿no? Eso cuando nosotros decimos que es mayor que 5, quiere decir que se va a ubicar hacia allá. Bueno, por acá, supongamos que esté nuestro beta, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la prueba de, digamos, para verificar si es un punto de acumulación, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la vecindad, esta vecindad, ¿cierto? La vecindad de, digamos,
bueno, digamos de centro en beta, ¿cierto? Y radio lo vamos a considerar como la distancia entre 5 y beta, ¿cierto? Bueno, esta parte de aquí pues vendría siendo un radio, ¿no? Esa es una distancia. La distancia desde beta hasta 5, ¿no? Esta distancia que está aquí, pues digamos, suponiendo, ¿no? Que beta pues se ubique allí, ¿no? Esta distancia es la que nosotros estamos considerando como este radio aquí. Entonces, bueno, supongamos que tenemos esta vecindad, ¿no? Cuando nosotros vamos a intersectarla aquí, entonces pueda de que de pronto el elemento 5 esté inmerso allí, ¿cierto? Bueno, al hacer la intersección, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a hacer la intersección. Esto significa intersección, que significa elementos en común, ¿cierto? Elementos en común con este conjunto que nosotros lo hemos denominado D, ¿cierto? Es decir, esta vecindad al intersectarse con D, como la distancia va hasta aquí, hasta 5, ¿cierto? Hasta aquí, este radio. Entonces esto pues tendría a lo sumo pues un solo elemento, ¿cierto? El elemento 5, porque 5 sí pertenece a este conjunto y también estaría, digamos, dentro de este radio, ¿no? Lo que está intersectando allí. Entonces sería solamente un solo elemento aquí, que es el 5, ¿cierto? Eso significa que pues no van a existir infinitos elementos, ¿no? Bueno, yo puedo hacerlo así también, ¿no? Si lo considero aquí, por ejemplo, bueno, si este radio lo divido en dos, recordemos que era para infinitos, ¿no? Radios. Si yo lo divido entre dos, quiere decir entonces que este radio aquí, entonces va a ser la mitad, ¿cierto? Y cuando hacemos la mitad, pues efectivamente aquí ya no van a haber elementos, al hacer la intersección, ya no van a haber elementos en común, entonces esto ya vendría siendo vacío allí. ¿Eso qué significa? Eso significa que para este elemento B, pues no es, o los elementos que están, digamos, después del 5, no son ¿qué? Puntos de acumulación. Entonces aquí, B, entonces aquí, B no es punto de acumulación, ¿no? Acumulación. Bueno, ya descartamos un caso allí. Bueno, ahora vamos a hacerlo hacia acá, ¿no? Entonces, en el caso de que, bueno, sea B, pues entonces, digamos, menor, ¿no? ¿Menor de quién? De menos 3, ¿cierto? En este caso allí. Y vamos a hacer un proceso similar. Bueno, vamos entonces a definir un radio, sea pues aquí el radio, no sé, supongamos el radio R1, que lo vamos a denotar como la distancia entre menos 3 y el elemento que hemos considerado que sea menor que 3, entonces beta aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, la vecindad, digamos, de centro en B, y el radio lo vamos a partir en dos, ¿no? Por acá se va a ubicar pues beta, nuestro beta. Si yo divido pues este radio que iría de aquí hasta aquí, lo parto pues en dos, iría hasta allí únicamente. Eso significa que no va a haber elementos en común entre este conjunto y digamos los elementos que se formen aquí en esta vecindad, ¿cierto? Entonces voy a dividirlo pues entre, perdón, R1, es aquí, perdón, y lo vamos a dividir entre 2. Entonces esa vecindad al intersectarse con el D, pues ¿qué pasa? Va a ser vacío, no tiene pues elementos en común. Entonces, ¿qué quiere decir allí? Que B no es, bueno, punto de acumulación. Eso es lo que implica allí. Recordemos que es para infinitos puntos. Bueno, ahora vamos a ver otro caso, ¿no? Entonces, si B, llamemos aquí, si B, nuestra beta, pues
es igual bien sea a menos 3 o b igual a 5. Entonces, ¿qué podemos observar allí? Entonces, ¿qué tendríamos allí? Si nosotros consideramos, o bueno, sea un radio pues mayor que 0, ¿cierto? Tiene que ser un radio positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? La vecindad con centro, bien sea en menos 3, ¿no? Y radio pues R, o también la vecindad con centro en 5 y pues radio R, ¿cierto? Al intersectarse con D, ¿qué pasa allí al intersectarse con R? Pues no va a ser vacío, ¿cierto? Va a ser diferente de vacío, ¿no? Pues aquí no nos interesa cuál sea el resultado, digamos, de intersectarlo, ¿cierto? Porque si tomamos aquí un elemento, van a existir infinitos puntos que se encuentren allí, ¿no? O sea, no va a ser vacío, tanto para el elemento menos 3, cualquier valor del radio que yo lo tome, por más pequeño que sea, ¿no? Es importante considerar que desde menos 3, por ejemplo, hasta menos 1, hay infinitos números, ¿no? Infinitos, ¿no? Asimismo, en una pequeña franja, ¿cierto? Van a haber infinitos. Entonces, si yo considero bien sea el centro menos 3 o el centro 5, cualquier radio que yo considere allí, al hacer la vecindad, va a definir, digamos, un conjunto que no va a ser vacío. Entonces, ¿qué significa o qué implica eso? Entonces, eso querrá decir que menos 3 y 5 son puntos de acumulación. Bueno, puntos de acumulación. Bueno, ya sabemos entonces allí que son puntos de acumulación. Bueno, y el último caso sería cuando B pertenece al elemento que hemos denotado como D. Es un elemento pues interno, ¿no? Cualquiera de estos casos allí. Entonces, en ese caso es fácil notar que, bueno, entonces aquí tendríamos sea, allí, bueno, consideremos B, sea pues un radio, vamos a considerar cualquier radio, ¿cierto? Mayor que 0, entonces la vecindad pues de centro en B, ¿cierto? Que es el elemento que hemos considerado, y radio R pues al intersectarse con D es fácil ver que aquí cualquier elemento que esté dentro de este dominio pues va a tener infinitos elementos, ¿cierto? Para cualquier radio, ¿cierto? Entonces esto va a ser pues diferente de vacío. Entonces, allí en ese caso beta es punto de acumulación. Bueno, en resumen, hemos notado que menos 3, 5 y cualquier elemento de aquí dentro de ese conjunto pues van a ser punto de acumulación. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? El conjunto de puntos de acumulación, bueno, el conjunto de puntos de acumulación son los elementos del conjunto. ¿Cuál conjunto? Habíamos dicho que menos 3 era un punto de acumulación, por lo tanto tiene que estar dentro, ¿cierto? Tiene que ser cerrado allí en menos 3. Y cualquier elemento de aquí hasta ¿dónde? Hasta 5, que también iba cerrado. Entonces, este intervalo cerrado contiene a todos los puntos de acumulación de ¿quién? Del conjunto inicial, que era el D. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo aquí. Bueno, hallar los puntos de acumulación de Z. Bueno, Z pues se entiende como los números enteros, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces sabemos que pues aquí está, bueno, supongamos que esté el menos 1, bueno, el 0, perdón, el 1, el 2, bueno, el 3, bueno, y así continúa. Por acá estaría menos 1, bueno, menos 2, menos 3, bueno, y así continúa por acá también.
Entonces vamos a ver allí qué casos o qué posibilidades tendríamos allí. Entonces recordemos que es para cualquier radio, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, sea digamos aquí un alfa que pertenezca pues a los enteros, ¿no? Si ese pertenece a los enteros, pues es un elemento de los enteros, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Entre entero y entero, pues siempre habrá una diferencia de una unidad, ¿cierto? Entonces, si yo considero pues un radio que sea igual pues a un medio, ¿cierto? Es decir, a la mitad, ¿cierto? Digamos, si el centro fuera 2, la mitad pues viene desde aquí hasta acá, ¿cierto? Si yo calculara o encontrara una vecindad allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, si yo hago entonces, bueno, la vecindad entonces de radio pues alfa y centro alfa, perdón, y radio un medio, entonces cuando yo lo intersecto con los enteros, ¿cierto? El conjunto de los enteros, voy a poder fácilmente ver que no va a haber una intersección, ¿no? Supongamos que alfa pues valga 2. Si yo considero un radio un medio, pues se va a prolongar hasta acá y pues efectivamente al hacer la intersección pues digamos que aquí solamente va a haber un solo elemento en común, que sería pues el 2, ¿cierto? Porque 2 también pertenece acá y está dentro de esta vecindad, ¿cierto? Entonces aquí pues al hacer la intersección pues solamente tendríamos el elemento 2, es decir, pues no hay infinitos, ¿no? Eso quiere decir que entonces alfa no es punto de acumulación, no es punto de acumulación. Bueno, ya hemos descartado una posibilidad. Ahora, consideremos el caso ahora cuando alfa pues no pertenece a los enteros, ¿cierto? Si no pertenece, entonces es un racional o es un irracional, ¿cierto? Bueno, si no pertenece, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, entonces aquí bueno, un radio que vamos a considerarlo de la siguiente manera. Entonces, supongamos que ese radio, bueno, vamos a hacerle entonces la función piso aquí para poderlo aproximar al entero más pequeño, ¿cierto? Eso vamos a hacer. Entonces vamos a considerar radio. Esta es función piso, es decir, se aproxima al radio más pequeño. Digamos que si esta función piso lo que hace es aproximarlo al entero menor próximo, ¿cierto? Eso es lo que hace. Por ejemplo, si este fuera alfa, cuando yo le calculo función piso, se aproxima al entero próximo. Entonces aquí valdría 2, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, supongamos que esta R vale esto allí, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo calcular un nuevo R', lo voy a llamar, que es igual a la distancia, lo voy a calcular así, la distancia entre quién y quién. Bueno, lo vamos a hacer entre alfa y este R, ¿cierto? R, recordemos que es el entero próximo allí. Entonces, esa distancia, ¿listo? Y la vamos a partir en 2 unidades. Miren, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Desde alfa hasta el entero más próximo, supongamos que sea esta distancia la que está allí, ¿cierto? Y la vamos a partir en 2 unidades, en la mitad, ¿cierto? La estamos dividiendo por la mitad, es decir, hasta aquí aproximadamente. Esta parte pues ya no iría. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo haga entonces una vecindad con centro pues en alfa, ¿cierto? Y radio R', ¿cierto? Y al intersectarse pues con los enteros, ¿qué quiere decir allí? Que no va a tener pues
enteros en común. Entonces, esa intersección pues va a ser un elemento o un conjunto vacío, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa no es punto de acumulación. Bueno, acumulación. Bueno, ya sabemos entonces que no va a ser punto de acumulación. ¿Qué quiere decir eso o qué implica eso? Eso quiere decir que el conjunto de los enteros no va a tener pues puntos de acumulación. Bueno, ahora para ir finalizando vamos a desarrollar este último ejemplo. Bueno, vamos a encontrar entonces los puntos de acumulación de este conjunto, ¿no? Dice que A es igual a los elementos 1 sobre n, tales que n pertenece a los naturales. Bueno, es importante, bueno, esta es la forma comprensiva, ¿no?, de este conjunto, ¿no? Vamos entonces a representar su forma extensiva, ¿no?, o cómo se puede comprender, ¿no? El primer elemento, pues, cuando vale n1, pues aquí vamos a tener 1 sobre 1 y eso sabemos que es 1, ¿cierto? El segundo elemento, cuando vale 2, es decir, aquí va a valer un medio, el siguiente valdría un tercio, un cuarto, bueno, un quinto, bueno, y así sucesivamente. ¿Qué implica esto? Que conforme n vaya avanzando, se va a ir dividiendo uno entre un número mucho más grande. Eso quiere decir que entre más grande n, eso implica que se va aproximando cada vez a un elemento en especial, es decir, se va aproximando a cero, conforme se vaya, pues, digamos, se vaya avanzando en los términos. Pero, ojo, nunca va a ser cero, ¿cierto? Nunca, en ningún momento va a ser cero. Simplemente se va a ir aproximando cada vez más. Eso quiere decir, o a su vez, implica que cero, la pregunta sería aquí, ¿es punto de acumulación? Punto de acumulación de A. Eso es lo que nosotros debemos probar a continuación. Bueno, para poder desarrollar este ejercicio es fundamental tener en cuenta la propiedad arquimediana, ¿no? Y fundamental de pronto para otros ejercicios que se puedan desarrollar de este estilo. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad arquimediana? Nos dice que si yo tengo un número positivo, pues aquí lo que está diciendo que x mayor que 0, y si tengo un número y que pertenece pues a los reales, ¿cierto? Entonces siempre va a existir un n que pertenece a los naturales, está diciendo allí, o sea, n pues es un número positivo, ¿no?, natural, ¿cierto? Los naturales pues son positivos. Entonces ese n, tal que al multiplicar a x, a esta x positiva, siempre va a ser mayor que y. Siempre va a existir ese n que al multiplicarse por esta x siempre va a ser mayor que y allí. Bueno, entonces vamos a considerar aquí esa propiedad. Bueno, entonces, sea, vamos a desarrollarlo, sea r, pues un radio mayor que 0, ¿cierto? Y como los elementos, digamos, ¿no?, aquí, como los elementos de A son de la forma pues de la forma 1 sobre n, ¿cierto? Son de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a verificar, entonces vamos a ver cuántos elementos de A, están en esta vecindad. Bueno, la vecindad que voy a definir a continuación, con centro en 0 y radio pues r, como lo habíamos señalado allí. Entonces para ello vamos a comparar distancias aquí, es decir, la distancia, digamos, bueno, perdón, aquí vamos entonces a comparar allí
las distancias. Bueno, entonces será la distancia que hemos considerado, pues digamos, desde 1 sobre n, pues que es un elemento, ¿cierto? Hasta el elemento, pues 0, ¿cierto? Esta distancia siempre deberá ser menor que ¿quién? Que r, ¿cierto? Si nosotros verificamos esto, quiere decir que este elemento, que es de la forma 1 sobre n, pues está dentro de este radio, ¿cierto? Lo que querrá decir que está dentro de esta vecindad. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces la distancia desde 1 sobre n hasta 0, si es menor que este radio, porque recordemos que el radio está con centro, esta vecindad, perdón, está con centro en 0 y radio r, si es menor esta distancia, entonces querrá decir que está dentro de la vecindad. Bueno, entonces esto, bueno, si lo continuamos con función valor absoluto, pues vamos a tener que esto es 1 sobre n, pues menos 0, ¿cierto? Y deberá ser pues menor que r, es decir, esto es valor absoluto de 1 sobre n, pues menor que r, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí. Ahora sí, por las propiedades, esto se puede desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Menos r menor que 1 sobre n y menor que r, ¿cierto? Ahora bien, tenemos dos partes aquí, ¿no? Esta parte hasta aquí y bueno, y la otra parte que vendría hasta acá. Bueno, entonces es importante hacer un análisis aquí. Los elementos de n, como decía aquí, n pues eran enteros positivos, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte de acá, perdón, esto de aquí no va a ser una parte negativa, ¿cierto? Por lo tanto, esta parte de acá se rechaza, ¿no? Entonces, n, perdón, aquí, vamos a escribirlo aquí entonces, como n pertenece pues a los enteros, ¿cierto? Entonces, se rechaza esta parte, ¿no? Que es negativo, ¿no? No va a poder ser negativo. Esta parte pues se la rechaza allí. Bueno, entonces al rechazarla pues tenemos esta parte allí. Miren que si nosotros escribimos esto de acá, como lo voy a escribir aquí, 1 pues que sea mayor que r por n, ¿cierto? Esta parte ya se puede relacionar con la propiedad arquimediana, ¿cierto? Entonces, acá, recordemos que r era un número positivo, ¿cierto? Para nosotros vendría siendo como el x. Y existe ese n tal que se cumpla que siempre va a ser mayor que 1, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí. Para nosotros y, pues, vendría siendo 1 en este caso acá, ¿cierto? Entonces allí por la propiedad arquimediana esto se puede verificar, ¿no? Si existe ese n que me puede relacionar esto, ¿no? Entonces eso quiere decir que es válido por la propiedad arquimediana, ¿no? Es válido por propiedad arquimediana. Bueno, como es válido, también va a ser válido para los siguientes casos. Por ejemplo, si yo lo hago, por ejemplo, entonces, aquí lo voy a escribir, entonces, es válido, para, digamos, n más 1, que sería el siguiente elemento, ¿cierto? El siguiente elemento pues sería n más 2, n más 3, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Lo que implica lo siguiente. Esto como es positivo, perdón, aquí, esto pues va a ser mayor que 0, ¿cierto? Esta parte de acá. Habíamos dicho que nunca se va a hacer igual a 0. Lo que implica lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a poder escribir de la siguiente manera. Siempre n pues va a ser mayor que n sobre n más 1, porque pues este va a ser más grande que este, ¿cierto? Y va a ser un número pues mucho más pequeño al ejecutar esta división acá, mayor que 1 sobre n más 2, bueno, y puntos suspensivos porque van a ser infinitos elementos, ¿cierto? Y este a su vez es menor que r, ¿cierto? Entonces eso quiere decir aquí que hay infinitos elementos, ¿cierto? Hasta aquí. Eso querrá decir entonces que hay infinitos elementos.
Por tanto, ¿qué quiere decir? 0 es punto de acumulación. Acumulación. ¿De quién? De A. Eso es lo que estaba diciendo allí. Ahora tendremos que responder la siguiente pregunta. Recordemos que son todos los puntos de acumulación que se deben encontrar. Entonces, un elemento de A, ¿cierto? Es decir, de esta forma, ¿cierto? O un elemento que no esté en A, puede ser punto de acumulación. Son dos cosas, ¿no? Que uno que sea de esta forma y pues otro que no sea de esa forma, ¿cierto? Entonces, vamos a responderlo de la siguiente manera. Tenemos nuestra recta aquí, real, bueno, digamos que sea M, que pertenece pues a los enteros. Supongamos aquí que esté M, por aquí, perdón, que esté un elemento de A que es de esta forma, 1 sobre M, ¿cierto? Por acá supongamos que esté 1 y por acá pues supongamos que esté 0, ¿no? Bueno, supongamos. Entonces, el elemento más cercano sería el elemento un poco, digamos, el siguiente acá, que es decir, m más 1, porque este va a ser más pequeño, es decir, se va a aproximar a 0, y por acá va a haber el anterior elemento que sería m menos 1, ¿cierto? Que sería pues el elemento anterior. Entonces, aquí, para descartar este caso allí, si nosotros consideramos allí una vecindad, ¿cierto? Una vecindad que la vamos a considerar pues, bueno, con centro en 1 sobre m y un radio que vamos a considerarlo de la siguiente manera, ¿cierto? Perdón, primero definamos el radio, ¿no? Sea radio, digamos, a la menor distancia. Voy a considerar la menor distancia. La menor distancia entre lo siguiente, ¿no? Voy a hacer aquí distancias. Distancia entre 1 sobre m más 1, ¿cierto? Y 1 sobre m. Esa es una distancia, esta de acá. O la otra distancia, que es decir, distancia entre 1 sobre m y la otra distancia que sería 1 menos m menos 1. Entonces, bueno, ya sabemos que este r equivale pues a la menor distancia. Entonces, ¿qué querrá decir? Que la vecindad de centro 1 sobre m, es decir, este elemento pues está dentro del conjunto A, ¿cierto? Es de esa forma, porque m es un número entero, ¿cierto? Y radio r al bueno, r medios, escribámosle aquí r medios, ¿no? Es decir, supongamos que esta sea la menor distancia, ¿no? Y este radio lo he partido pues en dos, ¿cierto? Cuando hago eso, pues al intersectar esta vecindad con A, vamos a ver que no tiene pues elementos, ¿cierto? Entonces al intersectar con A, entonces eso dará como resultado vacío. Entonces no va a tener pues elementos allí en común. Por lo tanto, se llega a que los elementos de A pues no van a ser puntos de acumulación de A. Bueno, en el otro caso, ¿no? Sea pues aquí, digamos, un beta que pertenece o digamos a este intervalo, ¿no? De 0 a 1, ¿cierto? Que pertenece pues a este intervalo, bueno, lo voy a considerar así, ¿cierto? Pero beta no pertenece al conjunto A, ¿cierto? Es decir, está aquí, pero no es de esta forma, ¿no? No es 1 sobre m, ¿no? No es de esa forma, eso es lo que quiero decir allí en esa parte. Entonces, supongamos que beta pues esté por aquí, supongamos, ¿no? Beta esté por allí. Entonces, sea, vamos a considerar allí un radio, ¿no? Sea, radio lo voy a definir de la siguiente manera. Supongamos pues como está allí, entonces lo voy a suponer así. Entonces al mínimo o al valor menor de las distancias que voy a considerar a continuación.
Entonces la distancia desde 1 sobre m hasta beta, o la distancia que considere mínima desde 1 sobre m menos 1 hasta beta, cualquiera de esas dos que sea la menor, ¿no? Eso es lo que vamos a considerar allí. Entonces, ¿qué pasa allí? Y entonces la vecindad con centro en beta, ¿cierto? Y radio, recordemos que este radio lo he definido así, ¿cierto? Como la menor distancia, bien sea hacia acá o hacia allá, ¿cierto? Y lo vamos a repartir en dos unidades. ¿Qué pasa? Que al intersectarse con A, pues efectivamente va a dar vacío allí. Eso querrá decir que pues beta pues no va a ser un punto de acumulación. Por lo tanto, en conclusión a este ejemplo, el único punto de acumulación es 0. Bueno, eso era todo lo que les iba a presentar en este video. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Hasta un próximo video.